Navidad, en el que, gracias a la Fundación La Caixa, con su obra social, pues nos pone música a todos, especialmente en cualquier momento. Y Navidad también. Tú no te preocupes que no hay ninguna vez. Tú tranquilo, Rafael, perdón, José, que no hay ningún tipo de problema. Hoy hablamos de nuevo de ayudas y de compromiso social. Hace poco hablábamos de ayudar en el Saladillo a la guardería, unas infraestructuras muy importantes, porque los niños y los padres que hacían actividades, pues era muy difícil hacer a ciertas horas tener actividades, y ahí estuvo La Caixa. Tenemos también una serie de bicicletas que se van a regalar para la coordinadora Sur, de tal manera que los críos que ellos saben que tienen que tener actividades lúdicas, paseo, etcétera, pues van a tener también bicicletas gracias a La Caixa. Y hoy seguimos hablando de compromiso social. Hemos hablado hace poco de los libros, cuando empezó el curso escolar, un montón de pack de material escolar. Y hoy hablamos de ayuda a 4 asociaciones algecireñas que lo necesitan. Que en su día, a través del ayuntamiento, pues pidieron ayuda y nosotros lo trasladamos a La Caixa. La Delegación de Igualdad y Bienestar Social, que ha sido el elemento canalizador ante La Caixa y que lo coordina, como bien saben, Paula Conesa. Nuestra ciudad cuenta con un gran tejido asociativo. Además se demuestra especialmente en momentos álgidos en que se concentran actividades donde hay coordinación, y ese tejido asociativo es un tejido que hay que aplaudir y valorar su magnífico trabajo. Y yo, como alcalde, en nombre de la ciudad, en nombre de los algecireños, les quiero de nuevo agradecer su compromiso y su esfuerzo.